Dios bendiga a mis amados hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar a través de estos medios, volver a comunicarnos y conversar un ratito. Gloria a Jesús. Busca tu leccionario, busca la palabra del Señor, tenla cerca. Dile a los hermanos que se vayan conectando. Amén. Hoy nuestra escuela bíblica, la lección número 21. Mientras tú vas buscando tu leccionario, te vas acomodando. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Amén. Que en esta noche habla nuestras vidas. Refresque la palabra. Sea nuestro alimento. Y nos ayude a seguir viviendo una vida agradable al Señor. Oramos. Amante Dios, amante Padre Celestial, te damos gracias. Gracias en esta noche hermosa, Señor. Oh, mi Dios amado, vamos a sentarnos a la mesa a estudiar, a escudriñar tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas a través de ella. Te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo es la manifestación de la vida eterna. Wow, qué hermosa palabra del Señor donde nos hace recordar que hay una vida eterna. Amén. Y que esa vida eterna es manifestada cuando tenemos a Cristo en nuestra vida. Porque Cristo venció la muerte. Cristo está en los cielos y ya prontito sonará la trompeta, vendrá a buscar a su iglesia para reinar por él por siempre. La base bíblica hoy se encuentra recordando que el tema de estas lecciones son las cartas universales. Amén. Ya estudiamos Pedro y ahora vamos estudiando a Juan, la primera epístola de Juan. La afirmación fundamental, la Biblia declara que el verbo de Dios es la luz del mundo y la vida eterna. ¿Y quién es el verbo de Dios? Sabemos que ese verbo es Cristo Jesús, ¿verdad? El que fue encarnado, que el Padre lo envió y como dice el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El versículo para meditar se encuentra en Juan 1, el versículo 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Eso lo estudiaremos a través de la lección. Y comenzamos el estudio de la primera epístola de Juan. Esta primera epístola fue escrita por Juan, uno de los 12 discípulos, el que se le llamaba el discípulo amado, el discípulo a quien amaba a Jesús, que junto a Pedro y Jacobo llegó a tener una relación bien estrecha, especial, con Jesús. El problema principal que enfrentaba la iglesia en ese momento era la pérdida de consagración. Muchos creyentes se conformaban a las normas de este mundo, a las filosofías que entraban a través de los falsos maestros y negaban con sus actos, con sus acciones, con su vida, la fe. Este grupo a quien Juan quiere sacar, ¿verdad? Y quiere traerlos nuevamente a la verdad, habían abandonado la comunidad cristiana. Y ellos negaban que el pecado y sus consecuencias les pudieran afectar en su vida espiritual. Una de las cosas que hacían o de lo que se caracterizaba este grupo era que no practicaban la caridad, no practicaban el amor hacia los demás, no sentían empatía, se veían como un grupo elitista, ¿verdad? De ellos,
donde ellos en lo que creían, pues solamente eran ellos los más espirituales, los que estaban bien, ¿la? Por encima del amor, por encima del respeto y de la empatía hacia los demás creyentes. Los falsos maestros, ¿se recuerdan que el domingo o la lección pasada se estudió sobre los falsos maestros? Y en ese tiempo que Juan estaba escribiendo esta epístola, eran numerosos y estos falsos maestros se estaban introduciendo de una manera vertiginosa, ¿verdad? Y aceleraron el deslizamiento de la iglesia, alejando a la gente de la fe cristiana, ¿verdad? Por eso es que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y saber qué nos habla la palabra del Señor, qué nos dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios expresa en ella para no ser confundidos, para no ser enlazados con estas filosofías que suenan lo más bonitas, pero que están lejos de los mandatos y la palabra del Señor? Pero Juan escribe esta carta para alertar, ¿verdad? Y para decirle a los cristianos otra vez cuál es el camino verdadero. ¿Cuál era la diferencia entre la luz y las tinieblas? ¿Cuál era la diferencia entre la verdad y el error? Y animando a la iglesia a crecer en amor genuino para con Dios y los demás. También escribió para asegurarle a los creyentes verdaderos que poseían al recibir a Cristo, al recibir la sana doctrina, la palabra del Señor, mira, recibían la vida eterna, porque Cristo es vida eterna. Cristo es vida eterna. Mire, la palabra del Señor dice en Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es vida eterna. Y mire lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 10, dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármela de las manos. Mi Padre que me la ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie la puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Así que Cristo garantizaba al que lo aceptaba a él y a sus mandatos y a su fe y a sus creencias, le garantizaba la vida eterna. Pero para garantizarte la vida eterna, tendrías que vivir en la luz, en la verdad. Y no te podías, no podía la falsa doctrina, lo que la palabra de Dios no avalaba, tú no podías vivir con eso. Tenías que dejar todo lo que te apartaba del Señor. Y uno de los errores o de los falsos de este grupo de personas que habían negado la fe era que aceptaban que pecar no era nada malo, que no era necesario amar a nuestro hermano. Ya negaban la fe. ¿Cuáles son los principios básicos, los mandatos básicos del Señor? Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a ti mismo. Ok, esta primera parte de la lección lleva como tema prólogo de la primera carta de Juan. ¿Qué es el prólogo? El prólogo es ese escrito que se hace al comienzo de un libro o de una obra y se habla sobre el autor o se introduce, ¿verdad? El tema de lo que se trata el libro. A menudo está realizado por una persona distinta
al autor. Así que Juan, en estos primeros versículos, hace su prólogo y él habla sobre el autor de la vida eterna, de Jesucristo. Y él hace el comienzo hablando ese prólogo de la manifestación del verbo de vida, de quien él iba a hablar en esa epístola, de Jesucristo, del que acepta al Señor Jesús. Mire, Jesús se manifiesta en su vida y todas las bendiciones de Jesucristo las recibimos nosotros, y entre ellas la más importante, salvación y vida eterna. Y comienza Juan, comenzamos la lectura de la epístola de Juan. Vamos a comenzar con los primeros 2 versículos y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida, Cristo, se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! ¿Cómo comienza ese prólogo, ese escrito de comienzo de esta primera epístola de Juan? Juan abre su primera carta a la iglesia de la misma forma que lo hace con su evangelio, recalcando que Cristo es el verbo de vida, que Cristo es eterno, que Dios vino a la tierra como hombre, que él, Juan, fue un testigo personal de la vida de Jesús y que Jesucristo ofrece luz y vida. Oye, al aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, estamos aceptando esas hermosas bendiciones. Cristo es luz. Cristo es vida eterna. Él venció la muerte. Él resucitó y se presentó palpable. Ellos, los discípulos, junto con Juan, lo vieron, lo contemplaron, lo tocaron. Vieron cuando él les dijo, yo me voy, pero vendré a buscarlos para morar juntos todos por siempre. Juan se reconoce como uno de muchos que participaron activamente con Cristo durante su ministerio. Oye, Dios mostró su deidad, mostró su divinidad. Dios desde el principio fue manifestando su poder. ¿Sabe? Ellos lo pudieron ver y sus palabras y su testimonio de Jesucristo les dijo y le garantizó la vida eterna. Y esa palabra nosotros hoy la tenemos con fe y en eso esperamos que esta vida es temporera, pero hay una vida eterna. Pero para ello, para que tú puedas ser manifestado, oye, Cristo en nuestras vidas y tengamos esa garantía de la vida eterna, hay que vivir para Dios y hay que permitir que Dios viva en nosotros. La segunda parte de ese prólogo se encuentra en los versículos 3 y 4. Qué lindo, ¿verdad? Ese comienzo, como Juan empieza hablando y empieza expresando al autor
de esta epístola, de quien yo voy a hablar, de quien yo quiero expresarle a la gente que no se aparten de ellos, de que Jesucristo es vida y es vida eterna, y de que Él es luz, y por tanto tenemos que andar en luz. Y en ese prólogo Él dice, la segunda parte dice la comunión con Dios y los hermanos. Los versículos 3 y 4 los leemos en el nombre del Trino Dios, lo que hemos visto y oído. Les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Le escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido. Juan está escribiendo a este grupo de disidentes que salen del grupo mismo de la fe, ¿verdad? Diciendo, mire, yo estoy escribiendo y le estoy diciendo de que yo estuve, yo vi, yo oí lo que le estoy proclamando. En verdad, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una comunión, una relación íntima, estrecha, así también tiene que ser la comunión, la relación entre nosotros aquí en la tierra. En este caso es que nada nos separe de la verdad. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo, que nada nos separe, que nada nos quite la comunión unos con otros. Como testigo del ministerio de Jesús, Juan estaba en condiciones para enseñar la verdad acerca de él. Los lectores de esta carta no habían visto ni habían oído a Jesús, pero podían confiar en que lo que Juan escribió era verdad. Nosotros también somos como esa segunda y tercera generación de cristianos que aunque no hemos visto ni oído, ni tocado a Jesús en personas, tenemos los relatos de la palabra del Señor y podemos confiar porque su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Hemos visto cómo su palabra se ha cumplido. Sabemos que fue escrita por hombres, pero su inspiración vino del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo. Así que Juan escribe acerca de tener comunión con otros creyentes, una estrecha coinonía. Mire, hay 3 pasos que han de seguirse para lograr una comunión cristiana verdadera. Primero, debe estar cimentada en el testimonio de la palabra de Dios. Todo, nuestra vida tiene que nuestra regla de vida está en su palabra. No en lo que dijo aquel o en lo que dijo aquel, no, está en su palabra. Por eso es que es importante que le estudiemos, sepamos qué reglas, qué mandatos están ahí bíblicos, y todo lo que se desenfoca de la Biblia, pues eso no lo podemos seguir. Eso no lo podemos avalar, ¿verdad? No podemos aceptar lo que está en contra de la palabra del Señor. Segundo, es mutuo y depende de la unidad que da el Espíritu Santo. Y tercer lugar, debe renovarse cada día. ¿Sabes qué? La verdadera comunión entre los hermanos, entre nuestra vida, combina lo social con lo espiritual. ¿La? No podemos decir en mi vida cotidiana, en mi vida secular, yo vivo de una forma y en lo espiritual vivo de otra forma. No, somos como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, nosotros somos cuerpo, alma, espíritu, y todas se relacionan entre sí. Como yo soy por fuera,
refleja lo que soy por dentro. Mis palabras no pueden decir una cosa y mis acciones otra, porque no van de acuerdo y no es real. ¿Okay? Tenemos que vivir una vida real, una vida donde ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí. No podemos decir que somos de Dios y vivir una vida que no muestre las enseñanzas y los mandatos de Dios. Y eso era lo que Juan le escribía a la iglesia, a este grupo, decía, pero si Dios vive en ustedes, tiene que haber comunión entre los hermanos. Tiene que haber comunión, tiene que haber amor, tiene que haber caridad. ¿Ah? No podemos ser algo que la Biblia o que sus enseñanzas no lo reflejan. Ok, aquí comienza entonces ya el tema central, ya el prólogo, ¿verdad? De lo que quería decir o quería hablar Juan en su epístola, presentar a Jesús como el Verbo encarnado, como Dios, de quien todas nuestras enseñanzas estaban pautadas para, a través de esas enseñanzas, nosotros vivir. Y cuando aceptamos a Jesús, pues Él nos garantiza vida eterna, pero hay que vivir en luz. Y aquí comienza entonces Juan a expresar la controversia que había en este tiempo cuando Juan escribe la epístola. Había una controversia sobre el pecado en esta comunidad. La primera parte se encuentra en los versículos del 5 al 7, donde Juan le dice, en tu vida práctica, como tú vives por el día, al mediodía, en tu casa, en tu trabajo, a donde quiera que vayas, tienes que andar en luz. Mire lo que dice la palabra del Señor. Los versículos 5, 6 y 7. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy, muy claro lo que Juan le quería decir a este grupo que estaban, que se habían desviado de la verdad y él los quería hacer entrar en la verdad. ¿Ah? La luz representa lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo santo, lo confiable. Y las tinieblas representan todo lo contrario, ¿verdad? El pecado, lo perverso. Pero si tú dices que andas en la luz, eso significa que tu vida es santa, es veraz, y que reconocemos que Dios es luz y que Él solo puede sacarnos de las tinieblas del pecado. La luz también se relaciona con la verdad y esa luz expone todo lo que existe, sea bueno o sea malo. Cuando se da la luz en nuestras vidas, todo se ve. Mas, sin embargo, en las tinieblas, lo bueno y lo perverso parecen iguales. En la luz es fácil notar la diferencia. Así, como no puede haber tinieblas en la presencia de la luz, inmediatamente está la luz, se va la ¿qué?
se va a la oscuridad. ¿Ah? El pecado no puede existir en la presencia de un Dios santo. Si queremos tener relación con Dios, debemos poner a un lado nuestro estilo de vida pecaminoso. Tenemos que andar en luz. Tenemos que andar en luz. Si queremos obtener la vida eterna, si queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, no podemos vivir en pecado. No podemos andar en tinieblas. ¿Ah? Es hipocresía afirmar que somos de Él y al mismo tiempo vivir como se nos antoja. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Juan confronta la primera de las 3 afirmaciones de los falsos maestros. Ellos decían que podemos tener comunión con Dios y seguir viviendo en las tinieblas. ¿A seguir viviendo en qué? En pecado. Otra de las cosas que ellos decían es que Jesucristo no podían vivir, podían vivir en pecado. Y así como quiera ser espirituales, porque el cuerpo era una cosa y la vida espiritual era otra. Insistían en negar los deseos del cuerpo mediante una disciplina estricta. O todo lo contrario. Aprobaban la satisfacción de toda lujuria física porque el cuerpo después de todo iba a ser destruido. Pero el Señor, a través de esta epístola a Juan, le quería decir y quería exhortar a este grupo que habían escuchado falsas doctrinas, la filosofía de Platón sobre el placer, sobre el cuerpo. Pero dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Verdad? Porque entonces ellos no aceptaban la verdad y este grupo está mal, olvídese, nosotros creemos en esto, olvídese lo que crean los otros. Pero dice, su Hijo nos limpia de todo pecado. Mientras tengamos vida, el Señor le dice, todavía pueden arreglar su vida con Dios. Jesucristo no murió por sus propios pecados, Él no los tenía. Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, para que cuando nosotros lo aceptemos a Él, pues nuestros pecados son perdonados y es pagada la deuda. Más, otra controversia que había en este grupo que se habían alejado de la verdad era que ellos pensaban que en su vida privada, pues no había que confesar los pecados. Mire lo que dice los versículos del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Miren, los falsos maestros no solo negaban que el pecado quebraba la relación con Dios y por tanto ellos tenían una naturaleza no pecaminosa. Sin importar lo que hicieran, no cometían pecado. ¿Sabe? Ellos pensaban que, o su filosofía era que ellos pues no tenían pecado, nacían sin pecado. Y dice la palabra, por cuanto todos pecaron. Todos
estamos destituidos de la gloria de Dios. Oye, solamente el pago de esa deuda solo lo hizo el Señor Jesús en la cruz. Todos somos pecadores. Pero cuando nos convertimos y lo aceptamos a Jesús y aceptamos su sacrificio en la cruz, son perdonados nuestros pecados. Pero para ello hay que confesarlos. Hay que pedir perdón. Hay que reconocer que necesitamos a Dios para limpieza de nuestros pecados. Más aún después de llegar a ser cristianos, todavía pecamos y todavía tenemos que ir ante el Señor y confesar nuestros pecados. La confesión tiene el propósito de librarnos para que disfrutemos de la comunión con Cristo. Nadie está exento de pecar, pero sí hay la solución para que nuestros pecados sean perdonados. Es confesarlos ante Jesucristo y Él nos perdona. Debemos confesar nuestros pecados para que podamos disfrutar al máximo de nuestra comunión y gozo con Él. La verdadera confesión también implica la decisión de no seguir pecando. No es que cada vez sigamos pecando, haciendo lo mismo, cometiendo las mismas faltas, errores que nos alejan del Señor y volver al Señor, perdóname. No. Dios conoce nuestro corazón y la confesión es para reconocer que le hemos faltado a Dios y no volverlo a hacer. Pero si caemos en pecado, hay que confesarlo, pedirle perdón al Señor. El Señor una vez a la mujer adúltera le dijo: ¿hay alguien que te acusa? No habiendo nada, vete y no peques más. ¿Ah? El arrepentimiento es necesario, pero de que somos pecadores, eso fue lo que vino a hacer Cristo, murió por nosotros. ¿Sabe? Este grupo negaba la realidad del pecado. Juan dice que si seguimos pecando, no podemos afirmar que somos de Dios, pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y el engañarnos a nosotros mismos, pues no aceptamos y no vamos y pedimos perdón y no confesamos. Así que ellos tenían 2 o 3 faltas, entre ellos, ¿verdad? Negaban la realidad del pecado, negaban que Cristo era el Mesías, que Cristo vino encarnado, negaban el amor hacia y la comunión entre los hermanos. Ok, nos vamos a la tercera parte donde el tema es la respuesta de Dios al problema del pecado. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Jesús. Jesús como nuestro abogado. Jesús como nuestro paracleto. Y Jesús como el que pagó el precio como propiciación por el pecado. Así que podemos faltar, podemos cometer errores, podemos reconocer que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero podemos resolver eso como yendo al Padre, yendo a su Hijo Jesucristo, confesando nuestros pecados, no viviendo a nuestra manera, sino siguiendo los mandatos del Señor Jesús. Mire lo que dice Primera de Juan, ya aquí el capítulo 2, los versículos 1 y 2. El primero dice: hijitos míos, qué lindo como empieza, ¿verdad? Ya Juan a hablarles
con amor. Mire, el Señor siempre ha venido con lazos de amor. Les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Mire, en la versión Reina Valera, mire cómo lo escribe. Hijitos míos, no os escribo para que no pequéis, y si hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que el Paracleto, que significa aquel que consuela, aquel que conforta, aquel que alienta, el que reanima, el que revive, el que intercede en nuestro favor como un defensor en una corte. Él es, a Él vamos cuando estamos en pecado. Y Él paga el precio de nuestra deuda. Así que si estás en pecado porque te has apartado, porque seguiste las filosofías no bíblicas, las que quizás me enseñaron en un momento dado, pero cuando yo veo y estudio su palabra, no están en la base bíblica, en que a quien yo tengo que adorar, según yo tengo que servir, los mandatos de Dios es a Jesucristo. Nadie más puede tomar ese lugar. Si la filosofía te han enseñado que es otro nombre, otra persona, otro líder, hay que ir a su palabra y hay que ir a la luz. Hay que ir a la verdad. Dice su palabra, Jesucristo hablando, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si te dijeron otro nombre, si estás creyendo que acercándote a otros dioses o otras maneras filosóficas de vivir, hoy el Señor te dice, vuelve a mí, yo estoy aquí, yo soy tu defensor, yo soy tu abogado. Y también el versículo 2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Sabe qué es propiciación? Es cubrir, es pagar. Es la acción que pague la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y justicia sean satisfechas y pueda perdonar el pecado. Solo la sangre de Cristo puede borrar los pecados del hombre, porque cada pecado es una ofensa infinita, por ser una ofensa hecha a Dios, que es infinito. Pero al aceptar al Señor Jesús, confesar nuestros pecados, aceptarlo, ya Él es nuestra propiciación. Ya Él es el que pagó la deuda. Y como la deuda y el pecado era hacia Él, ya Él nos perdona. Pero hay que confesar y hay que vivir sus mandatos. Jesús pagó el precio. Jesús pagó el castigo de nuestro pecado. Así que recuerde bien esta palabra. Un concepto equivocado de la persona de Cristo
conduce inevitablemente a la falsa doctrina y al alejamiento de la verdad. El que te diga que tienes que adorar o a servir a alguien que no es Jesucristo, estás en falsa doctrina. Y Juan en su epístola te dice, recapacita, ve a la luz. Mire, no creas nada más en lo que yo te digo o en lo que dice Juan, vete a la palabra del Señor, ahí está la verdad. Y la verdad es bien clara. El camino es Jesucristo. No es otros nombres, otros líderes, otras formas, solo a través de Jesucristo. Y cuando vivimos la vida de Jesucristo o vivimos y permitimos a Jesucristo vivir en nuestra vida, nosotros vamos a seguir las enseñanzas de Jesucristo. Cómo Él vivió, qué Él nos enseñó, qué dice su palabra. Juan en esta epístola describe la situación de grupos de las iglesias que se habían desviado de la fe. Hay muchas doctrinas, muchas llamadas religiones que están fuera de la verdad, que son falsas porque no están basadas en el principio de que Cristo es la verdad. Y muchos han caído en falsas doctrinas, pero a través de esta palabra y de esta epístola de Juan, él alerta diciéndole, hijitos míos, anden en la luz. La Biblia declara que Cristo es la luz del mundo y que Él es la vida eterna. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la luz del mundo y Él es el que nos ofrece vida eterna. Todo el mundo quiere ir al cielo, todo el mundo quiere, cuando termine su vida aquí en la tierra, todo el mundo quiere vivir una vida con Jesucristo, una vida con Dios Padre, una vida con Dios Espíritu Santo por siempre. Pero eso se garantiza aceptando a Cristo en nuestras vidas, aceptando sus mandatos y sus principios aquí en vida. Y recordemos que todos somos pecadores, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él pagó el precio a través de Jesucristo. Vuelvo y te lo repito. Si te enseñaron que es a través de otras formas, otros nombres que no es Jesucristo, estás como este grupo a que Juan le escribía, que se alejaron de la verdad. Y la verdad está en su palabra. La verdad es Jesucristo. Sus mandatos son claros. Amar a Dios como a ti mismo y a tu prójimo. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes qué? El sí que más nos cuesta dar y nos da mucho al recibir es cuando recibes a Dios. Cuando lo recibes como tu único Salvador. Más nadie te puede salvar. Más nadie te puede garantizar que se manifieste en ti la vida eterna. Pero tienes que decir que sí. Tienes que alejarte de los rudimentos quizás que te enseñaron que no están basados en que Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la luz y que tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Porque hay que aceptarlo, pero es que yo no peco, pero es que hay que aceptarlo. Porque todos somos pecadores y como único es pagado nuestro
propiciación de nuestros pecados como único. Oye, somos perdonados y es pagado nuestros pecados a través de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y eso nos garantizará que cuando partamos de esta tierra tendremos vida y vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu pastora Elizabeth Ramos Correa de la Iglesia de Dios Pentecostal MI en Piedras Blancas en Guaynabo. Nos veremos próximamente este domingo. Gloria a Jesús, donde estaremos dándole culto al Señor. Dios te bendiga.